Bienvenidos a todos los que ya están ingresando a esta sesión aquí por Zoom. Creo que en este momento también ya nos encontramos en vivo en Facebook Live. A todas las personas que están en Facebook Live, que ahorita en el Messenger les voy a poner el enlace para que puedan conectarse por Zoom. Les comento, este webinar no estaba programado solo para transmitirse vía Zoom, pero decidimos darles aquí un pequeño adelanto en Facebook Live de qué se va a tratar. Vamos a estar hablando de Venture Capital, es un tipo de financiamiento para emprendimientos. Entonces vamos a tener de invitado a Alejandro Zelaya, él es miembro de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Guatemala, AJEWA. Entonces, ahorita les copio el enlace para que se puedan conectar desde aquí de Zoom, porque en un momento vamos a dejar de transmitir por Facebook Live. Entonces, bienvenidos a todos los que ya están aquí en el Zoom. Como ya saben, algunos de los que ya nos han visitado anteriormente en estas sesiones virtuales, el Centro Municipal de Emprendimiento es la dependencia de la Municipalidad de Guatemala que apoya los emprendimientos e ideas de negocio en sus etapas tempranas, ¿verdad? Lo hacemos a través de programas y tenemos dos tipos de programas, un programa de sensibilización, donde están estas conferencias virtuales como la que tenemos el día de hoy, y un curso de animación emprendedora, donde presentamos el emprendimiento a los vecinos de la ciudad para que se animen a emprender, que miren el emprendimiento como una oportunidad para el desarrollo económico. No solo de sus familias, sino también nos ayudan a desarrollar la economía en la ciudad, ¿verdad? Luego están los programas de formación, que estos son programas de larga duración y que consisten en asesorías personalizadas, en la creación del producto mínimo viable, en mercadeo, en branding, en finanzas, en gestión empresarial. Y lo tenemos dividido también en dos tipos: incubadora de negocios, que apoya a emprendimientos innovadores, que poseen alguna de esas características: mejora significativa de un producto o servicio, atienden mercados no cubiertos, utilizan la tecnología para la mejora de procesos o apoya los objetivos de desarrollo sostenible. Y también tenemos escuela de negocios, que está dirigido principalmente a emprendimientos vinculados a la administración municipal o también a emprendimientos tradicionales que normalmente encontramos en el mercado, y lo que buscamos es de que ellos encuentren una diferenciación, una propuesta de valor que les ayude a crecer y diferenciarse de lo que actualmente existe. Les comento la logística que vamos a tener para este webinar. Ustedes pueden utilizar el área de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de su dispositivo, y tiene este signo de dos globitos. Aquí nos pueden hacer todas las preguntas. Más adelante Alejandro se las estará respondiendo. Y también en el chat pueden comentarnos ahí de dónde nos están viendo, cuáles son sus emprendimientos, cuéntenos si tienen redes sociales, póngannoslas ahí, pero asegúrense de que el chat esté abierto para los panelistas como para los participantes, para que todos los que estemos aquí podamos conocernos entre nosotros. Igual, mientras ustedes nos van escribiendo y yo los voy leyendo, yo comparto en el Facebook el enlace para que todos nos podamos registrar aquí desde el Zoom. Listo, lo leo en el chat, así que escríbanme de una vez. Bueno, como que Numa sí está presente. Muchas gracias, Aida. Lourdes. Dice, mi nombre es Lourdes, pero está desde una cuenta que dice María Barrera. Me entra duda, vamos a ver ahí cómo está. Gracias, Angélica, saludos para ti también. Está buenísimo el tema, dice Eric. Muy bien, esperemos que esto digas al finalizar el webinar. Antonio Polanco, de Tecnómetro. Ah, qué interesante eso. Cuéntanos de qué se trata Tecnómetro a todos. Bueno, mientras ustedes siguen escribiendo, yo les presento a Alejandro Zelaya, nuestro panelista invitado del día de hoy. Como les comentaba anteriormente, él es miembro de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Guatemala. También es
Managing Partner of Invariantes Fund. Él nos va a contar un poquito más acerca de lo que él hace, de lo que ha estudiado, porque estoy segura que es especialista en todos estos temas económicos y de financiamiento. Entonces, te dejo la pantalla a ti, Alejandro. Tú tomas el control de este webinar. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Hola a todos, espero que estén muy bien. No tengo sus caras puestas en la pantalla, pero porfa, como dice Lucía, tal vez para hacerlo de una forma ordenada, voy a tratar de que la presentación sea lo más corta posible y al final tal vez, Lucía, tú si estás viendo las preguntas que están haciendo y demás, la dejamos para el final. Y luego ya las puedo responder. Ahora voy a tratar de ser respetuoso del tiempo de todos, pero soy fiel creyente que la interacción y preguntas y respuestas creo que son más nutritivas que la presentación en sí, así que lo voy a tratar de hacerlo lo más pronto que se pueda. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Y como bien dijo Alejandro, pueden ustedes escribir en preguntas y respuestas y si alguien cree que de verdad no se da abasto en esta área de preguntas y respuestas, pues por favor levántenos la mano y al final de la presentación de Alejandro, pues le podemos dar la oportunidad de que encienda su cámara y su micrófono para que nos pueda hablar. Perfecto, gracias. Solo me confirmas, Lucía, si sí están viendo mi pantalla, debería decir Alejandro Zelaya. Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Pues primero que nada, darle las gracias al Centro Municipal de Emprendimiento y a todos los que están presentes, a Alejandro, mi tocayo, que me imagino va a estar por ahí, por la invitación. Súper contento de estar aquí con ustedes, súper agradecido también. Y para mí la idea hoy de este webinar no es más que darles el overview de lo que es Venture Capital, ¿verdad? Cómo funciona, las cosas tan puntuales que ustedes deberían de tener en sus emprendimientos y demás, contarles un poquito de invariantes, que es lo que hacemos, y a mí, si ustedes al final, por lo menos 5 o 6 de ustedes, al final entendieron perfectamente cuáles serían los pasos, los conceptos básicos de lo que es Venture Capital, los conceptos básicos de sus startups y demás, yo estaría súper agradecido con eso y creo que hubiéramos hecho un buen trabajo todos, ¿no? Entonces, a ver, el primer slide, para empezar ya la presentación, voy a entrar a hablar un poquito qué es Invariantes y lo voy a hacer muy brevemente. Invariantes, en resumen, a todos los que están presentes, somos el primer fondo de Venture Capital en Guatemala y de los primeros en la región. No que seamos los primeros Venture Capital, y son las primeras personas que tienen acceso a un asset class como Venture Capital, pero un fondo como tal, pues se nos orgullece decir que somos el primero. Todo nace en el 2015, cuando conocemos a otras personas que tenían un fondo de Venture Capital en Estados Unidos. Al momento que conocemos a estas personas, eso hace que nosotros digamos, ok, vamos a empezar un fondo de Venture Capital en Guatemala, porque habían muchos emprendedores que en ese momento se acercaban a nosotros para buscar financiamiento para sus proyectos, justamente como decía Lucía, en etapa temprana. Nosotros en ese momento no teníamos un vehículo como tal para invertir en estos emprendimientos, y ya llevábamos varios años con la idea de empezar un fondo de Venture Capital en el país para apoyar a los emprendimientos. Pero dijimos, si lo vamos a hacer, también nos queremos apoyar de las estrategias y prácticas de otros fund managers y de otros fondos en Estados Unidos y en otros lugares para nosotros poder aprender de ellos y poner en práctica las mejores lecciones aprendidas de ellos, ¿no? Entonces, Invariantes Fund nace en el 2015 aquí en Guatemala, en la ciudad, y nace con un modelo híbrido. ¿A qué me refiero con un modelo híbrido a todos los presentes? Es que somos un fondo que invierte tanto en otros fondos de Venture Capital como en empresas de forma directa. Es decir, el 50% de nuestro portafolio va a estar invertido en otros fondos, como un fondo de fondos, y el otro 50% va a estar invertido directamente en empresas, ¿verdad? Al final, nuestra misión y la meta es democratizar el acceso a Venture Capital en la región, tanto del lado de inversores como el lado de emprendedores, ¿verdad? Es decir, que cada vez más estos emprendimientos que están cambiando hoy por hoy la forma en cómo vivimos, estas nuevas tecnologías que están solucionando problemas, ahorrando costos, ahorrando tiempos y demás, que esto se vuelva más notable y más accesible para los dos lados, ¿no? Desde un punto de vista de inversión a un punto de vista de emprendimiento. Entonces, la primera parte del webinar es contarles un poquito qué es Venture Capital. Y esta definición es muy general, pero realmente es muy fácil de entender y sencilla. Entonces dice, Venture Capital o el capital de riesgo, ¿sí? Es una estrategia de inversión que consiste en financiar startups, es decir, empresas en su etapa embriónica o en etapa temprana, ¿no?
con un elevado potencial y riesgo. ¿A qué me refiero con un elevado potencial y riesgo? Pues, si por los que no lo saben, unas inversiones de alto riesgo tienden a tener un potencial de retorno más alto que tal vez unas inversiones con un riesgo relativamente bajo o moderado, ¿no? El objetivo que se persigue es aumentar el valor de esta empresa y cuando se haya generado una ganancia, salirse de esta inversión, ¿sí? Entonces, en general, Venture Capital es como invertir en la bolsa, es como invertir en bonos, es un asset class, obviamente con características distintas que ya mencionamos ahorita y justo vamos a entrar. Entonces, ¿qué esperar de Venture Capital? Es decir, si yo soy un inversor o si yo soy un emprendedor y digo, bueno, ya sé que es Venture Capital en general, ¿no? Es invertir en empresas, ¿ok? Pero ahora, ¿qué necesito o cuáles son los conceptos claros que yo tengo que tener de Venture Capital? ¿Cuáles son las variables de Venture Capital? ¿Qué es lo que busca un inversionista? ¿Qué tengo que hacer yo como emprendedor para que mi proyecto se vuelva lo suficientemente atractivo para que alguien pueda invertir en mí, ¿no? Entonces, primero tienen que entender que es un asset class en un mercado privado, ¿sí? No voy a entrar a hablar que es un mercado público o un mercado privado. El ejemplo puntual y más fácil que les puedo decir es un mercado público, ¿sí? Son las acciones. Facebook, Amazon, Apple, todos esos están en mercados públicos. Venture Capital entra en los mercados privados, ¿no? Entonces, es un juego a largo plazo, ¿sí? Venture Capital no es hacer una inversión hoy, 24 de marzo, salirme en un mes y tener un retorno relativamente atractivo para mí. No, para darles una idea, las empresas que empezaron como una idea y en el 2020 llegaron a valer arriba de $1 billón, es decir, que la evaluación de la empresa, ya voy a entrar justamente a todos estos conceptos más adelante, llegó arriba de $1 billón, el tiempo promedio en esa empresa para que empezó desde una idea hasta llegar a una evaluación de $1 billón son aproximadamente 6 años y 8 meses, ¿verdad? Es decir, es un juego a largo plazo, ¿no? Segundo, ¿cómo medimos nosotros Venture Capital? ¿Cómo se mide Venture Capital del punto de vista de un inversionista? Estamos más en el juego de múltiplos que una tasa interna de retorno. Es decir, mi meta es poder devolver entre 3 y 4 veces el capital que cada inversor me ha dado, ¿no? Y bueno, esta es la parte más importante, tanto por el lado de emprendedores como el lado de inversionistas. Media vez yo como inversor invierto en estos startups, que estoy seguro que muchos de ustedes tienen ideas y estoy seguro van a ir surgiendo dudas y yo las podré ir contestando. ¿Cómo liquido yo mi inversión? ¿O en qué momento me devuelven a mí mi dinero? ¿O en qué momento empiezo yo a generar ganancias de esta inversión? Hay dos formas que son las más comunes. La primera, y es el Holy Grail, es decir, lo más importante y lo más increíble y extraordinario, es un IPO. Es decir, que esta empresa que empezó como una idea, ¿sí? Supongámonos Facebook, empezó en un garage, siguieron levantando capital, crecieron como una idea de atacar solo una universidad en Estados Unidos. Siguieron levantando capital hasta que llegaron a un mercado público o tuvieron un IPO y salieron a este mercado, ¿no? Al momento que eso pasa, un inversionista en Venture Capital liquida su inversión. Segundo, que otra empresa venga y los adquiera. Es decir, si yo tengo una empresa que empezó en el 2014, mi empresa ha crecido, ya estoy en otros mercados, tengo bastantes clientes, estoy reteniendo clientes, he levantado rondas de capital y todo esto, para que sepan, se los voy a explicar más adelante. He levantado rondas de capital, bueno, que venga una empresa más grande y que me adquiera. Esas son las dos formas más comunes en las cuales podemos nosotros como inversionistas liquidar nuestra inversión. Y ustedes como emprendedores, creo que esto puede ser de las cosas más importantes que voy a decir en el webinar, se tienen que enfocar en qué tipo de inversor están buscando, ¿sí? Porque pasa mucho que muchos emprendedores en nuestra región, incluso aquí en Guatemala, me dicen, Ale, yo estoy buscando tanto capital. Yo le digo, ok, perfecto Fernando, o perfecto Juan, o perfecto Julio, pero ¿cuál va a ser tu proceso de liquidar tu empresa? Es decir, ¿cuándo voy a recuperar yo mi inversión? Y pasa mucho que el inversionista, que el emprendedor me dice, no, pues yo quisiera quedarme con esta empresa para toda mi vida. Genial, puede ser una excelente idea de negocio, puede ser algo muy bueno, pero para Venture Capital, que es el tema específico de hoy, esta empresa tiene que tener sí o sí un liquidation event. Ahora bien,
¿Qué buscamos nosotros como inversionistas en Invariantes? Y les digo, la gran mayoría de inversores en Venture Capital a la hora de invertir en un startup, ¿sí? Pues nosotros en Invariantes invertimos en startups en su etapa temprana. Voy a entrar a definir qué es una etapa temprana, no se me adelanten, que tenga software como el giro de negocio de esta empresa. Segundo, buscamos que el equipo sea talentoso, que aprendan, que conozcan el sector en el que están operando y que de alguna u otra manera ya tengan un track record siendo emprendedores, ¿no? La vida de un emprendedor para todos ustedes que son emprendedores o algunos que están aquí en el webinar y pueden llegar a ser emprendedores, obviamente tiene un montón de desafíos, ¿no? Uno puede empezar una idea y a los 3 meses darse cuenta que tal vez esa idea no era la correcta y pivotear y tratar de adaptarse a otra idea y empezar con un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de emprendedores que nos enfocamos. Tal vez la característica más importante a la hora de invertir en un startup o que un startup tiene que tener, y creo que no puedo decir esto tan importante porque es súper importante, es que tienen que estar atacando un mercado masivo, ¿sí? ¿Por qué? 2 razones. Primero, porque solo atacar un mercado masivo les va a dar a ustedes como emprendedores y a sus empresas la habilidad de crecer a tal escala, ¿sí? Que su empresa se vuelva lo suficientemente atractiva para ser adquirida como alguien más o incluso salir a bolsa, que fueron las 2 explicaciones que yo les dije anteriormente, que son las básicas para liquidar sus empresas, ¿no? Entonces, pasa mucho aquí en Guatemala que mucho emprendedor a la hora de presentarnos nos dice, Ale, Invariantes y a mis otros socios, yo quiero ser el Facebook de Guatemala, o yo quiero ser el Airbnb de Guatemala, yo quiero ser el Uber de Guatemala. Y puede ser una idea muy buena. Ustedes pueden estar resolviendo un problema existente real, pero si se enfocan solo en una geografía tan pequeña como Guatemala, su empresa no va a llegar a tener ese valor o ese crecimiento exponencial para ser lo suficientemente atractiva para que venga alguien más y los adquiera. Entonces les digo, siempre piensen en grande, no se enfoquen solo en la región de Guatemala, siempre tienen que estar un paso adelante pensando, hoy es Guatemala, media vez yo tenga X cantidad de clientes, suponiendo si son, no sé, una empresa en la industria de restaurantes, media vez tenga tantos restaurantes en Guatemala, bueno, después voy a atacar El Salvador, después Costa Rica y después voy a atacar México. Solo el mercado mexicano es extremadamente grande, ¿no? Segundo, nos enfocamos en que la empresa de alguna otra forma ya esté generando un tipo de ventas, es decir, que ya haya alguien, una persona externa, tanto al emprendedor como para nosotros, que esté dispuesto a pagar por el producto o servicio que ustedes estén dando. Nada valida una idea más que alguien que esté dispuesto a pagar por esa idea, producto o servicio que ustedes estén emprendiendo. Nada, es importantísimo. Aquí en Invariantes nos enfocamos mucho en el mercado de Estados Unidos y en nuestra región, incluyendo Latinoamérica. Entonces, ese es el general overview y ahorita el siguiente paso es pasar a decirles cuáles son los fundamentos, ¿sí?, de un emprendimiento. ¿Qué es lo más importante que un emprendimiento tiene que tener? ¿Qué es lo más valioso que ustedes como emprendedores, sus empresas tienen que tener? ¿Sí? Lo primordial es el equipo, 100%. Y usualmente hay 2 formas de empezar un emprendimiento, ¿no? Ya sea de una forma individual o de una forma con socios, con alguien más o con otro tipo de advisors que los están apoyando a ustedes en estos emprendimientos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que el equipo es lo más importante? Puede ser lo más importante en una empresa, como bien decía Lucía, en etapa temprana, ¿sí? Al final, emprendimientos, tal vez algunos de ustedes ya tienen empresas que llevan 2 o 3 años de existir y están a punto de escalar un mercado más grande, pero una empresa, ¿sí?, que está empezando a nacer como una idea, porque todos empezamos con una idea, ¿no? Ah, yo quisiera hacer esto, o yo quiero hacer esto, o yo voy a hacer esto, ¿no? En ese momento lo más importante es el equipo, ¿sí? A nosotros como fondo realmente si el equipo es una sola persona o si el equipo son más personas, no tenemos preferencia alguna. Simplemente medimos de distintas formas y les voy a contar 2 historias muy puntuales de 2 de las empresas de nuestro fondo. Una de nuestras empresas en nuestro fondo se llama Madebot. Es una aspiradora industrial, ¿sí?, que logra limpiar los cuartos de los hoteles en un promedio aproximadamente del 40% más rápido de lo que una persona lo lograría hacer.
marzo, hace un año exactamente, cuando lastimosamente pues la pandemia ya era una realidad, en nuestras cabezas dijimos, oh, yo creo que MadeBot tal vez no va a ser una empresa que va a llegar a un futuro o que vaya a terminar por crecer. ¿Por qué? Porque están operando en la industria hotelera y la industria hotelera fue de las más afectadas durante la pandemia. Pero cuando nosotros hicimos la inversión en MadeBot, ¿sí? Que es un solo founder, es decir, es solo un emprendedor en la empresa, él solito la empezó, a la hora de hacer nuestro análisis del equipo, de quién era, una de las notas que hicimos en el 2015, cuando invertimos en la empresa, fue Mika, así se llama el founder, perdón, lo tuve que haber dicho antes, pusimos, Mika es un tipo de emprendedor que por más que variables externas pueden llegar a afectarlo, él va a tener la habilidad de pivotear y de adaptarse a estas circunstancias. Es así de bueno. Y miren qué curioso, ¿no? 4 años después nos vino a probar exactamente eso. Porque MadeBot lo único que hizo fue decir, ok, si yo ya estaba limpiando cuartos de hoteles, yo ahora me voy a volver un sanitizing company, perdón, no sé cómo decirlo en español, una empresa de sanitización. Es decir, empezaron a limpiar oficinas cuando todo empezó a regresar a algún tipo de normalidad, entre comillas, ¿no? Empezaron a limpiar Airbnbs, empezaron a limpiar apartamentos. Entonces la empresa se volvió una empresa de limpieza como tal, ya no solo atacando al sector hotelero, sino a muchos otros más. Eso es lo que ustedes tienen que tener la habilidad para hacer. La pandemia fue una variable que nadie podía controlar. Simplemente le afectó a todos, algunos más que otros, por supuesto, y a otros incluso los pudo venir a beneficiar, empresas en el sector de medicina y demás. Pero tener la habilidad de pivotear y de lograr salir de esas situaciones externas es valioso. Ahora bien, cuando el equipo son tal vez 2 socios o 3 socios, lo más importante para mí es que el equipo se complemente, ¿ok? Yo siempre me encanta ver cómo cuando 2 personas me presentan a mí un emprendimiento, se complementan entre ellos. Y digo, se pueden complementar desde una forma personal hasta una forma técnica, profesional y demás. Una forma personal puede ser muy sencilla, como alguien que es extremadamente extrovertido, tal vez el otro founder es un poco más callado, y ellos perfectamente saben bien a la hora de estar presentando cuándo tiene que hablar uno, cuándo tiene que hablar otro. O bien a la hora de un sentido profesional, que los dos tengan claro qué está haciendo la empresa y qué va a hacer la empresa, ¿no? Es decir, si yo estoy en una conversación con 2 personas, no veo a nadie de ustedes, pero supongamos aquí entre los participantes hay un Alejandro como yo y está Ricardo. Y yo le llego a presentar a Invariantes, o a mí, o a cualquier otro fondo, o a cualquier inversor ángel y demás, y digo, bueno, nuestro siguiente paso es crecer a El Salvador. Y se voltea el otro founder y dice, nuestro siguiente paso es crecer a Honduras. Ahí automáticamente yo me puedo dar cuenta que tal vez los intereses y los next steps no están alineados, ¿verdad? Entonces, para recalcar, lo más importante para nosotros en una etapa temprana termina siendo el equipo, y la pregunta del millón que siempre nos hacemos es, ok, ¿puede Andrés llevar esta empresa de una idea a una salida? ¿O puede Andrés y Carla llevar esta empresa de una idea a una salida? Eso es vital para nosotros. Como siguiente parte importante, y tal vez es mucho que salía en el description, ¿no? Del webinar en Facebook y demás, es el pitch, ¿verdad? Y tal vez ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es el pitch? El pitch es la presentación, ¿sí? Es decir, cómo yo voy a presentar mi emprendimiento, qué tengo yo para presentar mi emprendimiento. No es más que una simple presentación, ¿sí? Hoy por hoy, en el estado y en la nueva normalidad en la que vivimos, usualmente, pues, las interacciones cara a cara, pues, han sido más limitadas de lo que en un momento fueron, ¿no? Entonces, pasa mucho que estos pitches, ¿sí? O estas presentaciones, ustedes tienen que mandar su presentación, su PowerPoint, su PDF, contándonos a ustedes de su emprendimiento. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Y estas son las variables básicas que tiene que tener un pitch o una presentación exitosa. Si ustedes incluyen todas estas que yo ahorita voy a mencionar a hablar detalle a detalle, les garantizo que los chances de una segunda reunión o los chances de que ustedes solitos, sus intereses y next steps vayan alineados con lo que está haciendo su empresa, son muchos más altos. Perdón, primero,
cuando ustedes mandan una presentación a alguien, ¿sí? Aquí lo tengo, pero voy a dejar después la discusión para preguntas y respuestas. El promedio que un inversor ve la presentación son 3 minutos y 24 segundos. O sea, es decir, ustedes tienen que contarme a mí en 3 minutos y 24 segundos qué están haciendo, qué es su empresa. Y tienen que empezar, pues, con lo más básico, ¿no? El overview de la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Qué estoy haciendo? Si tal vez, no sé, hay una Ana María, tal vez ahí en la audiencia, y Ana María está haciendo, no sé, pequeños. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Eso es lo más básico. Segundo, tienen que contarme quiénes son. ¿Cuál es el equipo? ¿Se recuerdan que les dije que el equipo era probablemente la variable más importante? Pues tiene que ser inmediatamente en la presentación, tienen que salir ustedes, ¿no? Porque si no, pues estoy con los ojos cerrados y no tengo ni idea quién puede ser. Entonces, ¿qué es la empresa? ¿Quién es el equipo? Segundo, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué problema existe? ¿Cuál es el problema real que yo estoy atacando? Cuarto, ¿cuál es la solución? Es bien sencillo, ¿sí? Yo tengo este problema y de esta forma lo empiezo a atacar o lo empiezo a resolver. ¿Y cómo lo voy a hacer, no? Por supuesto, porque ustedes me pueden decir, bueno, este es el problema, esta es la solución, pero yo tengo que entender el cómo. ¿Me explico? Entonces, esta es mi empresa, este es el equipo, este es el problema, esta es la solución, así lo empiezo a resolver. Luego, ¿cuál es el tamaño del mercado? O sea, es decir, ¿puede esta empresa realmente crecer? ¿Puede ser un éxito este emprendimiento? ¿O simplemente va a ser un negocio atractivo tal vez para mí? Puede ser, pero necesito saber cuál es el tamaño del mercado que ustedes están atacando. Siguiente, ¿cuál es la competencia? Hay otras empresas en este espacio haciendo lo mismo. Hay otras empresas parecidas a mí que están probablemente tal vez planteando una solución distinta. Todo eso es importante para yo empezar a entender la industria, ¿no? Y seguro es, bueno, en los próximos 12 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? ¿Qué pienso hacer yo en los próximos 12 meses con mi emprendimiento? Y por último es, ¿necesito capital o no? Simplemente, yo estoy seguro que aquí todos, o bueno, la gran mayoría tal vez han visto un episodio de Shark Tank, ¿no? Y si ustedes ven uno, estas variables son usualmente lo que ellos logran presentar en 2 minutos, que es lo que le dan, o en 3 minutos, ¿verdad? Si ustedes logran condensar toda esta información relativamente rápido, les prometo que les va a ir bien. El siguiente fundamento importante es, ok, el problema y la solución es lo más importante y hay 4 formas que nosotros lo desgarramos para entender el problema. Primero es, ok, si existe este problema, ¿qué solución estoy brindando? La primera es, estoy ahorrando tiempo. Es decir, este problema existe, ya está esto, pero mi emprendimiento está ahorrando tiempo. Y usualmente si uno ahorra tiempo, pues ahorra un costo, ¿no? Es decir, si ustedes, alguno aquí tiene un emprendimiento en la industria de delivery, saquemos el ejemplo puntual de Uber, de Globo, de Rappi, de Uber Eats, ¿sí? Ellos lo que lograron fue, ok, voy a ahorrar tiempo de entrega y voy a ahorrar un costo de entrega. O al menos esa era la idea original, ¿no? Entonces, esas dos partes, si estoy ahorrando tiempo, estoy ahorrando costo, o bien estoy mejorando un servicio existente, que también incluso lo podemos usar en la industria de delivery y mensajería, ¿no? Estoy mejorando un servicio que ya existe. Todos los restaurantes de comida rápida pues ya tenían un delivery, o la gran mayoría, ¿no? Pero tal vez estas aplicaciones externas y estos nuevos emprendimientos vinieron a mejorar esto, ¿verdad? Y por último, puede ser que ustedes estén empezando un emprendimiento que la tecnología sea disruptiva, que estén creando algo nuevo para resolver una necesidad existente. En Invariantes 1 tenemos una empresa que es un sensor para carros autónomos. Y ustedes me dirán, bueno, esta es una tecnología totalmente disruptiva, por supuesto, pero realmente ¿qué están haciendo? Es mejorar la seguridad de los carros, porque lastimosamente nosotros como humanos hay millones de accidentes al año por todo el mundo, pero un carro autónomo lo que viene a resolver es ese problema de todas las muertes y accidentes que hay en un carro para mejorar la seguridad de estos, ¿sí? Obviamente usando la tecnología, ¿no? Siguiente, que es otro fundamento muy importante, es el tamaño de mercado. No puedo dejar de repetir lo importante que es esto. Es decir,
Si mi emprendimiento está en la industria de deportes, ¿sí? La industria de deportes es alrededor entre 500 billones de dólares y 600 billones de dólares. Ese es el tamaño del sector, de la industria de los deportes. Pero si tal vez mi emprendimiento está enfocado en un solo deporte, llamémosle fútbol, por dar un ejemplo, pues tal vez el fútbol no es parte de esos 620 billones de dólares, ¿no? Tal vez es una tercera parte de eso o un 35% de eso, para darles números inventados, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entender cuánto dinero hay disponible en este sector. Es decir, cuál mercado estoy atacando y cuál es el potencial de este mercado, ¿no? Y por último es, ok, si mi tamaño es así de grande, pues tengo que estar atacando distintas geografías a través de las rondas de levantamiento de capital. ¿Qué es esto? Creo que la forma más fácil de explicárselos es con este simple slide y esta simple gráfica. Aquí a lo horizontal tenemos el tiempo y a lo vertical tenemos el dinero o el revenue, ¿no? Todos los emprendimientos, para que sepan, empiezan aquí, donde está mi cursor, espero que puedan ver la flechita, con una idea. Todos empezamos como yo quiero hacer esto, ¿cierto? O yo voy a hacer esto. Empieza como una idea y luego pasamos el famoso valle de la muerte, que es donde la gran mayoría de emprendimientos fallecen o se quedan o terminan solo como una idea porque no lograron entender quiénes eran sus clientes, no lograron entender cuáles eran sus unit economics, no lograron entender cómo hacer capital, no lograron, ahí sí que al final, presentar su emprendimiento, ¿sí? Tal vez la presentación que le mandaron al inversionista que les iba a hacer era de 120 páginas y ningún inversionista, créanme, va a leer una presentación de 120 páginas, eso se los garantizo. Y luego, pues este emprendimiento va levantando distintas rondas de capital conforme a sus necesidades, ¿sí? Para darles una idea, este es el lenguaje de Venture Capital. La primera ronda de levantamiento de capital se llama la presemilla. Usualmente en esta ronda, los que entran a dar dinero es la familia y amigos del emprendedor. Eso es usualmente lo más común. Y esta ronda es simplemente para validar el producto. Es decir, bueno, yo quiero hacer esto, voy a empezar a desarrollar mi producto, voy a empezar a desarrollar mi software, voy a empezar a comprar maquinaria y demás para ver si realmente esto es válido. Luego, tal vez en un lapso de 11 a 12 meses, la empresa pasó este famoso valle de la muerte y siguió levantando capital y en una serie semilla, ¿sí? Pre-semilla y ahora estamos en una serie semilla. Y tal vez ahí empezó a buscar inversores ángeles, el fundador. Inversores un poquito más sofisticados que ya querían ver un poquito de tracción y siguen levantando rondas de capital, una serie A, una serie B, una serie C, D, E, F, hasta llegar a un mercado público, que es lo que yo les explicaba al principio, a través de un IPO o salir a la bolsa, ¿sí? O a una evaluación lo suficientemente atractiva y grande aquí para que venga otra empresa y los adquiera, ¿no? Entonces, esta gráfica es súper importante que ustedes las entiendan porque les va a dar a ustedes una idea de cuándo levantar capital, de cuáles son el ciclo de financiamiento de estas empresas, ¿no? Y obviamente en cada una de estas rondas, pues la evaluación de la empresa va subiendo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ya voy el siguiente slide es de esto, pero usualmente aquí cuando empieza como una idea, tu empresa tal vez no puede tener una evaluación o un valor muy importante porque es solo una idea. Todos tenemos una infinidad de ideas y de emprendimientos y empresas que quisiéramos empezar, pero hasta no validar el producto, hasta no tener ventas, hasta no tener métricas puntuales como número de clientes, cuál es el porcentaje de esos clientes que se quedan y demás, tu empresa realmente la evaluación no debería de ser muy alta. Para darles una idea, el caso puntual de Uber levantó hasta una serie G de financiamiento. Uber empezó aquí como una idea, presemilla, tal vez levantaron aquí su serie semilla, levantaron su serie A, su serie B, C, D, hasta una serie G, si mal no estoy y mal no recuerdo, y pues salieron públicos en el 2016-2017, si mal no recuerdo ahorita. Pero a lo que voy es, conforme ustedes vayan avanzando en esta línea que está marcada, pues su empresa va a tener más valor, ¿sí? Es decir,
ustedes van creciendo. Tal vez para una serie B o una serie C, para darles una idea, tal vez hay inversores ahí que sí les van a decir, bueno, Cristian, yo espero que ya estés no solo en Guatemala en tu serie B, sino que ya estés en México y que el siguiente paso sea atacar el mercado brasileño. Ese es el tipo de interacciones que ustedes tienen que tener claras y esas variables que las tienen que ir controlando, ¿verdad? Pasa mucho también en nuestra región que un emprendedor cree que su idea es fantástica y puede que sea, pero cuando está aquí y la empresa lleva 2 meses de existir, me dice, mira, estoy levantando $500,000 a una evaluación de $10 millones. Y mi primera reacción ahí instantánea es decir, mira, me parece increíble lo que querés hacer. Ya tenés tracción, ya tenés ventas, ya tenés clientes, ¿o qué estás haciendo tú para justificar que la evaluación de tu empresa sea 10 millones de dólares? Porque a mí no me cuadra, ¿verdad? Y ese es el tipo de interacciones que uno va aprendiendo a tener con todos estos emprendedores en todas partes del mundo. Entonces, a ustedes me dirán ahorita, bueno, Ale, ¿y cómo hacer, cómo evaluar mi empresa? Sí, porque no es lo mismo evaluar una empresa pública que tiene toda la información disponible y demás, y ustedes pueden sacar cualquier cantidad de números, proyecciones financieras, el WACC y de todo, traer todos esos cash flows al presente, a cuando una empresa es una etapa temprana, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto vale mi empresa o cuánto estoy generando o quién está dispuesto a pagar o qué evaluación le pongo a mi empresa si a duras penas estoy empezando? Esto puede ser tal vez la parte o de los desafíos más importantes que un emprendedor puede ver. Y 100% les digo que todo depende, por supuesto, de dónde estén en esto, ¿no? 100%. Dónde depende de las rondas del funding o dónde estés en tu ciclo de financiamiento para la empresa. No es lo mismo una evaluación aquí de 50 billones de dólares a una evaluación aquí de 5 millones de dólares o de $800,000, para darles una idea. Segundo es, una empresa vale, como voy a decir un dicho que tal vez no es muy común, pero es muy cierto, es una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Al final eso es. Si yo como inversionista, alguno de ustedes, tal vez está aquí Daniel en la audiencia, me viene a presentar a mí una idea, ¿sí? Y me dice, yo creo que mi empresa vale $500,000 o yo creo que mi empresa vale 1.5 millones de dólares. Y si yo de alguna otra forma ya invertí en esa empresa, esa evaluación, pues eso vale, ¿no? Porque yo como inversionista le estoy poniendo la pauta de cuánto puede valer mi empresa. Pero para realmente sacar lo que una empresa vale, hay KPIs o métricas muy puntuales que uno tiene que tener, ¿sí? Y eso es una discusión que pudiera pasar yo horas hablando aquí, pero no es el punto del webinar. Pero esa discusión es decir, bueno, yo llevo 5 meses operando mi empresa, mi emprendimiento ya lleva 5 meses o 7 meses. En esos 7 meses tengo este número de ventas. Oh, increíble. Probablemente mi siguiente pregunta ahorita sería, ¿cuántos clientes te han dado ese número de ventas? ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, ok, en febrero estas fueron mis ventas, en marzo van a ser estas y en abril yo creo que van a ser estas. Entonces, ahí es donde la discusión y todas estas métricas, desde el número de clientes, ventas, ¿cuál es la habilidad para retener a estos clientes? Sí, porque ustedes pueden tener un cliente solo una vez que les dio X cantidad, pero si ese cliente no regresa al mes siguiente, o en 2 meses, o en 3 meses, pues tal vez no es un cliente recurrente, ¿no? Y eso es súper, súper importante para tener estas métricas que validan qué está haciendo su empresa, cómo ustedes están creciendo, a qué ritmo están creciendo, ¿sí? Si ustedes vienen, alguno de ustedes, y se acerca a mí, me dice, Ale, yo tengo esta empresa, llevo 6 años operando y tengo 2 clientes. Entonces yo diría, bueno, mi noción inicial es tal vez esos 2 clientes son lo suficientemente grandes como para que esta empresa sea atractiva. Pero si yo veo que sus ventas fueron exactamente iguales en el 2020 fue año de pandemia, vamos a retractarnos. En el 2019 al año 2017, pues yo probablemente probaría, oye Andrés, ¿por qué tus ventas no subieron y se mantenieron igual? Ah, porque solo tengo 2 clientes. Entonces ahí yo digo, ok, tu empresa vale eso. Tu empresa vale que tenés 2 clientes y tu número de ventas no ha seguido subiendo.
Ah, no, pero ya llevo 6 años o 4 años operando. Sí, pero sin cambios drásticos, ¿no? Entonces, es probablemente la conversación más difícil que ustedes vayan a tener, ponerle un valor a su empresa. ¿Cuánto vale una empresa? Pero caigo a lo mismo. Con estas métricas, sí, número de clientes, ventas, retención de clientes, en qué mercados están operando, si el inbound, es decir, si más clientes los están buscando, ¿cuántos más, verdad? Si ustedes sacan una promoción de marketing, ¿cuántos clientes lograron capturar? Si ustedes invirtieron 100 quetzales en una promoción de marketing en social media, para darles un idea, o hicieron pauta en Instagram, hicieron pauta en Facebook, esos 100 quetzales, ¿en cuántos clientes se transformaron? ¿Cuántas ventas se transformaron? Y ahí es donde tanto del lado de un emprendedor como del lado de un inversionista le va poniendo uno la evaluación a la empresa. Segundo punto muy importante es el timing, y es una pregunta muy puntual e importante que dice, ¿por qué ahora? ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer este emprendimiento hoy? ¿O por qué voy a hacer este emprendimiento hace 3 años? ¿O por qué Facebook nació hace X cantidad de años? ¿O por qué Uber surgió hace X cantidad de años? ¿O por qué los carros autónomos surgieron en un futuro y demás? El timing, ¿sí? Es decir, ¿por qué ahorita? Y usualmente es para atender una necesidad del mercado, ¿sí? Yo, de las preguntas más importantes que hago a la hora que alguien me presenta es, ok, ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué estás empezando ahorita? Y si no me logran contestar esa pregunta, mi impresión va a ser que no tienen claro por qué están empezando esta empresa o por qué decidieron empezar esta empresa. Y aquí, ¿sí? Del timing, entramos a una discusión muy importante que decir, yo voy a crecer mi empresa o voy a hacer que mi empresa ya tenga ganancias, que ya sea profitable, que yo no esté perdiendo dinero. Y pasa mucho, ¿sí? Que muchos emprendimientos se enfocan mucho en crecer. Y eso está genial, no me malinterpreten, está genial. Pero se olvidan de volverse cash flow positive o de estar generando ganancias por estar creciendo tanto, porque cuando uno crece, los costos aumentan, ¿no? Hay un dicho muy puntual que los papás dicen, ¿no? Que es gente pequeña, problemas pequeños, gente grande, problemas grandes. Lo mismo pasa con una empresa, ¿no? Cuando uno está atacando, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Cuando uno crece mucho, los costos aumentan drásticamente, 100%, 100%. Y uno puede dejar de desenfocarse en estar generando el dinero, ¿no? Segundo punto importante es entender los unit economics o cómo estoy monetizando. Lo voy a repetir, cómo estoy generando dinero. Es importantísimo que ustedes puedan explicar y que ustedes mismos entiendan cómo su empresa está generando dinero. Si ustedes no tienen claro eso, yo como inversionista tampoco lo voy a tener claro. Y va a ser muy poco probable que yo pueda hacer una inversión en ustedes. Pero les voy a poner un ejemplo muy puntual y vamos a usar a Netflix como ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo como Alejandro Zelaya me suscribí a Netflix, al servicio de Netflix, y estoy pagando $10 mensuales y me amarré a un contrato de 6 meses. Pues yo a Netflix le estoy significando $60, ¿no? 10 por 6 da 60. Simple, no hay pierde. Ahora bien, para que yo me suscribiera a Netflix, créanme que Netflix gastó dinero para adquirirme a mí como cliente. Es decir, ¿qué hizo Netflix? Tal vez Netflix pautó en Instagram, ¿sí? Y ahí fue donde yo me enteré que existía Netflix. O tal vez Netflix hizo una activación en un centro comercial, me lo estoy inventando, donde yo estaba y eso me interesó a mí para volverme cliente de Netflix. Y tal vez Netflix se gastó $20 o el dinero invertido para captar al cliente, ¿sí? Entonces, mi rentabilidad para Netflix, perdón, la rentabilidad de Netflix mía, de Alejandro Zelaya, es de $40, o por cada dólar invertido estamos sacando $3, ¿no? Si ustedes no logran entender ese proceso tan clave y tan básico, estamos mal, ¿verdad? Porque cómo monetizar y cómo hacer dinero es súper, súper importante. Y ya por último, porque quiero ser respetuoso de las preguntas que
me salen blinks que hay mucha gente tratando de preguntar y para ser respetuosos del tiempo. El fundraising, ¿sí? Es decir, ¿dónde levanto capital? A mí a veces me frustra mucho que muchos emprendedores de Guatemala dicen no hay acceso a capital en nuestro país o no sé dónde encontrar capital. Eso es distinto a decir que no hay acceso a capital, ¿no? Y hay muchos lugares y muchas personas que están dispuestos a financiar estos emprendimientos. Todo va a depender, por supuesto, en qué etapa está tu empresa, ¿no? No es lo mismo financiar una empresa en una etapa embriónica con una idea a financiar una empresa que ya lleva 5 años operando y está en toda Latinoamérica, ¿no? Como Rappi, para darles un ejemplo, que es la empresa que compite con Uber Eats, para darles una idea. El primer acceso, ¿sí? Cuando una empresa, porque al final es lo que hacemos, ¿verdad? Son los fondos de Venture Capital. Ese es el primer lugar donde ustedes pueden llegar a tocar puertas, a presentarles a otros fondos de Venture Capital. Hey, esta es mi empresa, esto estoy haciendo, ¿sí? Aquí puedo encontrar dinero. Segundo, son los inversores ángeles. Es decir, hay gente, ¿sí?, que invierte en emprendimientos a título individual, no necesariamente un fondo. Un fondo lo que hacemos es que levantamos capital de mucha gente, muchos inversores, armamos un fondo y desde ese fondo salen las inversiones. Hay gente que lo hace a título individual, ¿sí? Tercero, hay aceleradoras, hay programas incluso aquí en Guatemala, en México, con 500 Startups, para darles una idea, que ustedes aplican a estas aceleradoras, ellos los incuban, pulen todo su modelo de negocio, pulen su pitch, los ayudan a mejorar el servicio, cualquier cosa que estén haciendo, y de último les presentan a más inversionistas. Tercero, los network events, solo lo que estamos haciendo ahorita, hay 80 participantes registrados en un evento del Centro Municipal de Emprendimiento. Genial. Si la semana próxima hay un evento de la Asociación de Emprendedores de Guatemala o está el Volcano Summit o hay cualquier otro evento, los exhorto a que vayan, porque son en esos eventos donde se crece el network, es decir, su habilidad de conocer más personas que puedan llegar a estar interesados en un futuro o incluso ahorita en invertir en sus emprendimientos. La última, bueno, no la última, siguiente, pueden levantar deuda, ¿sí? Es decir, ustedes pueden levantar deuda para sus startups. No es algo muy común en Venture Capital. Hay un mecanismo, no voy a entrar a hablar de esto, pero pueden levantar deuda, 100%. Siguiente, hay plataformas incluso en línea que conectan emprendedores con inversores. Y si su emprendimiento es lo suficientemente bueno, todas las personas que llevan estas plataformas en línea van a medir su emprendimiento, van a ver qué están haciendo y lo van a poner en línea. Y estos inversores que están en esa plataforma van a poder ver su emprendimiento, ¿no? Y por último, como los decía al principio, que es probablemente la primera ronda de financiamiento de capital, es su familia y sus amigos, ¿no? Si ustedes tienen cualquier tipo de emprendimiento, usualmente el primer inversor es su familia o amigos, ¿verdad? Entonces, espero que con estas opciones vean que sí hay muchas formas de levantar capital, ¿no? Y bueno, con eso la presentación termina y ahorita estoy muy ansioso por escuchar sus preguntas. Súper, gracias Alejandro por toda esta información y como bien decías, aquí tenemos varias preguntas, entonces te las voy leyendo y Perfecto. tú vas a ir respondiendo. Primero, solo nos preguntaban por aquí si este webinar va a quedar grabado y que si lo pueden solicitar. Después nos preguntan que si el pitch podría ser un equivalente al resumen ejecutivo del plan de negocios. Sí, 100% pudiera ser una solución, pero solo el plan de negocios no es suficiente. No sé quién hizo esa pregunta, perdón. José Castro, aquí. Sí, puede ser un resumen ejecutivo del plan de negocios, pero yo quisiera saber quién eres para poder decir, bueno, sí puedo saber si José puede llevar esto de punto A a punto Z, como dije desde un principio. Pero sí, claro, hay un término muy común que es el elevator pitch, ¿no? Incluso lo vemos hasta en películas que cuando podemos estar en sótano 1 y se sube el jefe y yo le presento la idea del negocio y demás en un lapso de 30 segundos. Tal vez no es tan corto como eso, pero si ustedes, como les decía, logran tener esas variables desde el equipo, qué problemas están resolviendo, cómo lo van a hacer, cuál es la competencia, cuál es el tamaño de mercado, les garantizo que van un pasito adelante que el resto. Juan Carlos Garavito nos pregunta, ¿cuánto porcentaje de la empresa se debería de quedar los fundadores al final de todas las rondas de inversión?
es posible llegar a quedarse con un 5%, o sea, 95% de fondos de inversión y seguir teniendo el control de la empresa? Muy buena pregunta. ¿Cuál era el nombre, perdón? Juan Carlos Garavito. Juan Carlos, es de las pocas preguntas que emprendedores hacen, así que te felicito por la pregunta. A ver, tal vez te la pregunto yo. Si tu empresa vale 100 billones de dólares y tenés el 5% de la empresa, ¿estarías contento? Yo creería que sí, ¿no? Entonces, sí es posible, sí es posible. A la hora que ustedes levantan capital, ¿sí? Usualmente hay formas de levantarlos desde vender un porcentaje de la empresa como equity, o pueden levantar una deuda convertible, una nota convertible, perdón, que viene siendo deuda. Eso depende mucho, Juan Carlos, de qué tipo de fondo, con cuál fondo estés hablando. Hay muchos fondos que se enfocan puramente en invertir en empresas y buscan el equity o el ownership de estas empresas. Hay otros fondos que no les importa realmente si es con una deuda convertible o con equity y demás. Todo va a depender, Juan Carlos, del tiempo que lleve tu empresa, ¿sí? Usualmente, te lo digo ahorita por experiencia, tal vez la empresa que más ownership tienen los founders o los emprendedores, los dueños de la empresa, que más porcentajes de acciones tienen, que he visto es como 55%, ¿verdad? Pero todo eso se deja por escrito y es un contrato donde ya tenés que meter abogados y pudiera pasar hablando horas de esto, pero sí se puede. O sea, una persona que puede tener el 5% de la empresa, el 8%, el 10% de la empresa, puede ser la persona que lleve la empresa, ¿no? Y que tome el día a día de las decisiones. Usualmente son los founders, ¿no? Aquí nos habla un poco del ecosistema de financiamiento que hay en Guatemala. Nos pregunta Ricardo Gávila, para startups en Guatemala, ¿en qué momento recomiendas que busquen capital, venture capital, o en qué se necesita principalmente para que se ingrese un venture capital como a Invariantes en Startup Chapín? Vale, es buena pregunta, Ricardo. Y él, perdón, solo es que él realizó varias preguntas, entonces si quieres te las hago de una vez o vamos una a una. Vamos una a una, mejor. Ya, va, dale. ¿Qué momento es buena oportunidad por un emprendimiento en Guatemala en buscar un fondo de venture capital? Si ustedes hacen un análisis de fondos de venture capital en el mundo, todos los presentes que hay aquí, hay fondos que invierten en empresas desde la idea y hay fondos que invierten en las empresas antes de salir públicas. Es decir, hay una rama y un rango de fondos que invierten en distintas etapas enorme. En Guatemala específicamente, ¿sí? Es muy probable que los primeros inversores en la empresa vayan a ser inversores ángeles. Para entrar a tocar un fondo, tal vez como nosotros, como Invariantes, aquí en Guatemala específicamente, nosotros sí necesitamos de ver un poquito de tracción de la empresa, Ricardo. Es decir, ¿cuánto tiempo llevas con tu emprendimiento? ¿Qué has hecho hasta el momento con tu emprendimiento? ¿Cuál es tu número de ventas y cuáles son los siguientes pasos? Tal vez la conversación con nosotros, caso puntual de Invariantes, no es Alejandro, yo quisiera hacer esto, sino es Alejandro, yo ya tengo esto y necesito capital para hacer esto. Es una conversación totalmente distinta, ¿verdad, Ricardo? Entonces, no hay una respuesta real, pero hay muchos fondos que invierten en empresas en etapa embriónica, como te decía al principio, hay otros fondos que invierten en empresas en sus etapas más avanzadas. Y ya que mencionas varias partes del proceso de Invariantes, aquí nos preguntan cuál es el proceso para adquirir capital con ustedes, cómo los pueden contactar. Entonces, no sé si quieres dejar ahí de una vez algún contacto en el chat o algo así. Claro que sí. A ver, voy a poner mi email. Y si me dan un segundito, también les voy a poner mi perfil de LinkedIn, que les recomiendo a todos que abran un perfil. Incluso ahí en mi LinkedIn hay un artículo que escribí en diciembre del año pasado dándoles consejos de cómo levantar capital no solo a fondos, sino a emprendimientos también. Perdón, lo mandé como en mensaje directo. Sí, ahorita te lo digo. Si quieres, yo lo puedo copiar mientras tú respondes la siguiente pregunta. Y ahora, a ver, no sé quién hizo la pregunta, pero ese es el proceso, ¿sí? Si tal vez ustedes solo me contactan y me piden, no sé, una llamada sin darme algo tangible o algo puntual o todo lo que hablamos ahorita, si su pitch tal vez no tiene eso y demás,
pues vale, es muy probable que tal vez vaya a ser un poquito más distinto esa interacción, ¿no? Como les digo, nosotros sí somos un fondo que se enfoca en que la empresa ya tenga tracción, ¿verdad? Sí, y con respecto a eso, nos pregunta aquí también Ricardo de, pues, ¿cuántas inversiones de las que ustedes han hecho invariantes han sido en Guatemala? Igual esta misma pregunta nos la hacía aquí también Luis Pedro, que iba, ¿cuántas son startups locales, verdad? ¿Y qué se necesita o qué crees que se necesita en el ecosistema para que este número suba? Para mejorar, perfecto, es muy buena pregunta. A ver, hablando de ya Invariantes 1 lo levantamos en el 2015, está totalmente invertido, e Invariantes 2 lo terminamos de levantar hace un par de semanas, porque bueno, pues uno va levantando fondos, ¿no? En Invariantes 1, de las 23 empresas en las que invertimos, 3 eran de Guatemala, una mexicana, el resto en Estados Unidos y una en Europa. Y para Invariantes 2, que todavía no, pues ya empezamos a invertir en empresas, no llevamos ninguna empresa hasta el momento de Guatemala. Tenemos una empresa mexicana, estamos en conversaciones avanzadas con una empresa colombiana y ya invertimos en un fondo de México, ¿verdad? ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Perdón, Lucía, amarrada a qué se necesita para mejorar el ecosistema en Guatemala. Voy a decir dos cosas que yo a título personal, esta es muy humilde mía, a nivel personal se necesitan. Primero es entender qué es Venture Capital, 100%. Hay mucha gente en Guatemala, hay muchos emprendedores, no sé si es por falta de acceso a información, que no creo que pueda ser una excusa, pero que no entienden qué es Venture Capital. Simplemente no lo entienden. Tienen ideas fantásticas, negocios que pueden ser muy buenos, pero no entienden de Venture Capital como un asset class como tal. Entonces se terminan trabando y se terminan confundiendo mucho y esas empresas usualmente terminan muriendo o terminan por cerrar operaciones porque no lograron levantar capital, porque no fueron lo suficientemente rápidos como para pivotear en otras industrias y crecer a otros mercados. Es la realidad, es falta de conocimiento de Venture Capital como tal. Y segundo, Luis Pedro creo que hizo la pregunta a título muy personal. Creo que hay una gran falta de... Hay mucha comodidad en cierta gente que prefiere tener un trabajo donde tal vez no están tan contentos o un trabajo muy estandarizado y no se atreven a emprender. No sé si me expliqué, pero hay una falta de atrevimiento de emprender notable. Yo respeto muchísimo a la gente que me dice, mira, tenía este trabajo, pero lo dejé, quiero probar a hacer esto, porque es una idea que la vengo pensando, es algo que llevo haciendo mucho tiempo y creo que puede funcionar. Les prometo que hay muy poca gente que pueda hacer eso. La gente que logra hacer eso y tiene ese atrevimiento y esa fuerza de voluntad de querer emprender, ya va un paso adelante del resto, ¿verdad? Entonces, falta de cultura y falta de atrevimiento a un nivel muy general. Luis Pedro, ya te pudiera hablar yo de 1001 variables que se tienen que dar para el ecosistema, desde un pool de talento, universidades promoviendo Venture Capital, 1,5 millones de cosas, pero a nivel general te diría que esas son las dos cosas. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, el tiempo ya se nos está acabando, ya llegamos casi a la hora, pero nos están haciendo muchas preguntas sobre el proceso, entonces, sobre cuánto duran los ciclos, pues cuáles son los criterios de tracción y métricas. No sé si puedes ahondar un poquito más de eso solo para finalizar. Vale, a ver, un ciclo de levantamiento de capital dura lo que la empresa logre hacer en ese ciclo. No sé si es una respuesta demasiado simple, pero realmente es esto. Si ustedes en su serie Presemía dijeron, yo este dinero lo voy a usar para hacer X, A y C, y a los 3 meses lograron ejecutar X, A y C y el inversor estaba de acuerdo, eso duró. Si ustedes levantaron capital y dicen, bueno, yo en esta ronda quisiera hacer J, H e Y no lo lograron hacer por un periodo de 12 meses, pues tal vez eso duró el financiamiento, ¿no? Creo que la respuesta, el ciclo de financiamiento y el ciclo de esa empresa, por dónde, en qué etapa está, dura lo que la empresa logre hacer en ese tiempo, ¿no? La cantidad de clientes que se marcaron para adquirir, la cantidad de clientes que se marcaron para retener. Eso es lo que dura el financiamiento.
Y la otra, ¿cuál es el proceso o el tipo de métricas que nosotros vemos, ¿no? A ver, hay muchas, hay muchísimas. Para darles una idea, cuando nos llega un startup y cumple con los requisitos iniciales o las métricas iniciales de tener ciertas ventas, lo que pasa es que cambia industria. Entonces no quiero, no puedo decir un número como tal a la persona que me lo preguntó, perdón, porque cambia. Puede ser que tú estés en la industria hotelera y yo en la industria de entretenimiento y las métricas son totalmente distintas, pero ¿cuál es tu número de ventas? Es probablemente de las cosas más importantes. ¿Qué milestones o qué logros has logrado obtener en los últimos 6 o 7 meses y cuál ha sido tu crecimiento? Porque para mí, es una palabra que no me gusta usar, pero yo necesito que esta empresa crezca a niveles y a un ritmo exponencial. La palabra exponencial está totalmente popularizada, pero si esta empresa no está creciendo a un ritmo relativamente atractivo como para que mi inversión y el dólar que yo vaya a meter se multiplique, es bien difícil, ¿verdad? Pero depende mucho las métricas de la industria. Yo te pudiera decir, en la industria de, no sé, entretenimiento, ventas de 10, pero tal vez en la industria hotelera los márgenes tienen que ser de 65% y tal vez en de comida son de 175%. Entonces, es muy distinto por industria. No me atrevería a dar una respuesta puntual porque por industria te cambia mucho. Sí, igual creo que aquí Diego del Valle también nos preguntaba el rango de utilidades, pero viene siendo la misma respuesta de todo va a variar dependiendo. A ver, hay empresas que están por salir públicas o que ya han salido públicas, Diego, que no tienen utilidades, que siguen perdiendo dinero, ¿verdad? La gran mayoría de empresas grandes y de tecnología, sobre todo, siguen perdiendo dinero. Pero, sí, pero no medimos solo utilidades, ¿verdad? Al final, una empresa no es más que todo el cash flow proyectado futuro, al día presente y cuánto puede llegar a valer esa empresa, ¿no? Cuando usualmente alguien compra una empresa o algo, la pregunta que se hacen es, si yo compro esto, ¿cuánto más puedo llegar a crecer? ¿Verdad? Independientemente que al momento de hacer la compra de todo, pues vaya a perder dinero y mis utilidades no hayan, ¿no? Sí, bueno, y por último, ya para finalizar, porque ya llevamos 5 minutos que nos pasamos, pero solo alguna recomendación que tú tengas para la gente que quiera seguir conociendo sobre este tema, porque justo nos preguntan algún programa, un curso, algo leer o asistir para conocer más sobre el Venture Capital. Es una buena pregunta, sí. Yo hoy soy fiel creyente que con el acceso a información que tenemos es importantísimo, ¿verdad? Es muy marcado. Hay un libro para mí, se los voy a compartir aquí. Estos 2 libros para mí son importantísimos. Si algún día los pueden encontrar, están en español los 2, si mal no estoy, ahí con libros, e incluso estoy seguro que hay programas de Venture Capital en línea, cursos, ¿verdad? Donde les mandan material y ustedes los pueden entender y de todo, pero créanme que hay una cantidad de artículos, case stories y de todo muy importantes que pueden encontrar de Venture Capital. Hoy sí la información y el acceso a información es ilimitado, así que les digo que hay muchos lugares. Súper, aquí ya nos están diciendo que ya te están mandando correos, así que seguramente tu celular va a empezar. Suelo tardar un poco, pero muchas gracias, seguro que sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Aquí varias personas nos están felicitando por la presentación y todos los aportes que tú le diste. De verdad, agradecemos mucho tu participación en este webinar y el tiempo para dar este webinar, ¿verdad? Desde la municipalidad y por supuesto que el alcalde Ricardo Quiñones le agradecemos de todo corazón a todas las personas que donan su tiempo para dar estos seminarios virtuales que tenemos con todos los emprendedores de la ciudad de Guatemala. Para finalizar, les recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, como en Facebook como Centro Municipal de Emprendimiento y en Instagram como CME Guatemala. Para seguir enterándose, pues nos despedimos. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos, a Alejandro y a todos los que se conectaron aquí. Adiós, que estén bien. Gracias.